Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast Hey Festival 2025, un espacio para imaginar otro mundo. Bienvenidos al podcast 2025, la edición especial del podcast del Hey Festival en español, en la que celebramos el 20º aniversario de nuestro festival en Cartagena de Indias. Yo soy Iñaki Lasaetura. Y yo, Gabriela García. Para celebrar este momento único para nosotros, le pedimos a nuestros seguidores que nos enviaran las preguntas que consideraban eran claves para entender el mundo en que vivimos. Después de un largo ejercicio, nuestro equipo ha seleccionado las 20 preguntas más significativas y para responderlas reunimos algunas de las mentes más brillantes y más expertas en cada tema, que participaron en la más reciente edición del Festival de Cartagena en enero de 2025. Empecemos, Iñaki. Rodrigo Quián Quiroga es un físico, matemático y neurocientífico argentino, una autoridad en mecanismos neuronales de percepción visual y memoria. En su último libro, Cosas que nunca creerías, de la ciencia ficción a la neurociencia, el autor explora el funcionamiento del cerebro. Desde 2019 es miembro de la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido y actualmente es profesor en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar, en Barcelona. Bienvenido a nuestro podcast, Rodrigo. Hola, un gusto. Para poder empezar, entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo puede la ciencia abordar los problemas de salud mental y prolongar la esperanza de vida? Bueno, tenemos desafíos enormes que son cada vez más evidentes. El más claro, por ejemplo, es el Alzheimer. Es que a veces prolongamos la vida un poco más, o sea, llegamos a vivir un poco más en razonables condiciones, pero vemos deterioros mentales en un margen muy grande de la población. Entonces hay mucha investigación, hay mucho esfuerzo para tratar de prolongar la vida saludable de una persona, de evitar el avance de la enfermedad del Alzheimer. Lo menciono porque yo trabajo con la memoria, entonces es es la enfermedad más relacionada con problemas de memoria. Entonces, bueno, hay mucho de investigación básica que se termina volviendo translacional, o sea, cosas que pueden ser mecanismos básicos de entendimiento de la memoria que uno puede llegar a aplicar a potenciales terapias para el Alzheimer. Y bueno, hay investigaciones clínicas para abordar esos temas. Una de las cosas que vimos cuando empezamos con este ejercicio de las preguntas fue que recibimos muchísimas preguntas relacionadas con inteligencia artificial. Y una de ellas también está vinculada con la biomedicina. Y nuestros lectores preguntaban cómo hacer un uso ético de la biomedicina y de la inteligencia artificial. Mira, yo la respuesta que tengo a ese tipo de preguntas es que las herramientas que desarrollamos no son ni buenas ni malas. Es bueno y malo el uso que le damos. Un cuchillo no es para matar, puede ser para cortar. Entonces, el uso que va a hacer un cuchillo o a la tecnología que sea depende del humano. Entonces, la inteligencia artificial propone desafíos enormes en términos de pensar qué cosas son aceptables y qué otras cosas no son aceptables. Por ejemplo, tenés aplicaciones que son fabulosas, que vos puedas tener una inteligencia artificial que te analice imágenes y que por ahí pueda haber algo que a un médico se le puede escapar en una primera visión, o que te confirme un diagnóstico es muy útil. Pero tener gente que hace videos falsos y que pueda difamar a otra persona es horrible. Entonces, un poco está en el uso que se le da. Y eso, como es algo tan nuevo, o sea, yo quiero que requiere de pensar, de hacer protocolos éticos o estándares que nos podamos poner de acuerdo en qué cosas son aceptables y qué otras cosas no son aceptables. Y, por ejemplo, para un neurocientífico, ¿en qué puede ayudarle a la inteligencia artificial? A mí lo primero que me viene al pensar puede ser que darle una radiografía del cerebro, darle otra radiografía y que vea cosas que quizás el neurocientífico las haya visto o algo se le haya pasado, o al menos que le diga, aquí hay algo, fíjate bien si puede ser o no, y después el neurocientífico que lo descarte o lo vea, o en qué herramientas puedes dar. Okay, lo que vos decís es más clínico, o sea, es más para un clínico que para un neurocientífico. Entonces, sí, yo lo miro más de ciencia básica. Es justo... Era como el primer ejemplo que se me venía a la mente, pero no me quería... Ese era justo un ejemplo clínico, pero a la hora de hablar de herramientas no tiene por qué ser un ejemplo clínico, no tiene por qué ser una herramienta clínica. Por si acaso quería decir, la pregunta la quería abordar de una forma más extensa.
Mira, hay muchas cosas que uno puede pensar. Por ejemplo, una que se ha venido haciendo es que mucha gente estudia el sistema visual, ¿no? O sea, cómo funciona la visión, ¿no? De capas primarias que procesan información más básica a capas más posteriores que procesan información más avanzada. Y lo que se ha venido desarrollando es usar Deep Learning, inteligencia artificial, para hacer un paralelo. Entonces se hacen modelos del sistema visual con arquitecturas de neural networks. Entonces, y después uno puede comparar. Entonces, en ciencia en general o en neurociencia, a veces modelar un sistema te ayuda a entenderlo mucho mejor. Entonces, mucha gente lo que ha hecho es ver cómo funciona el sistema visual y en paralelo hacer un modelo en base a inteligencia artificial, deep learning y este tipo de cosas, y hacer una comparación, y a veces esos modelos dan más información de la que uno extraería sin el modelo, porque hay cosas que están ocultas o que son difíciles de ver, pero que la inteligencia artificial o el modelo que se hace en paralelo nos hace ver mucho más claro que si no lo tuviéramos. Y pues siguiendo justamente esa línea, siguiendo la idea de que la inteligencia artificial funciona y es una herramienta muy útil, hay otra pregunta que nos hicieron y era si debemos temerle a la inteligencia artificial. Yo digo que no. Yo creo que tenemos muy en la cabeza escenarios de películas de ciencia ficción, que es justamente lo que voy a hablar ahora en un rato en mi charla, pero yo no lo veo tan así. Yo soy sincero, yo realmente no tengo nada de miedo. O sea, por el contrario, yo estoy fascinado con los avances. A mí como científico me encanta ver las cosas que están pasando y son cosas que hace un par de años sale ChatGPT, estamos todos hablando de eso, y ahora acaba de salir la versión china que requiere mucho menos recursos y estamos todos hablando de eso. A mí me parece fascinante y yo no veo un escenario en donde pasen cosas como en Terminator, que de repente una inteligencia artificial se le ocurra exterminarnos como especie. ¿Por qué? ¿Por qué una inteligencia artificial tendría que hacer eso? Pero es muy curioso eso porque hace una siguiente pregunta. ¿Por qué cree que la gente le tiene miedo? Por las películas de ciencia ficción. Porque justamente las tramas de estas películas, si Skynet de Terminator no quisiera exterminar a los humanos, si vos en el guión de la película no tenés que la quisieron apagar y la máquina se rebela y no quiere que la apaguen, no quiere que la maten, entre comillas, si vos sacás eso, es que la película no tiene argumento. Entonces, si vos te pusieran a hacer una situación, si eso fuera real, bueno, no la apagues. O sea, ¿qué problema? Dejá que Skynet siga y ¿qué problema? Entonces, no veo motivo por el cual una inteligencia artificial que todavía está muy lejos de la inteligencia humana, todavía no tiene conciencia y creo que estamos todavía un poco lejos de entender cómo hacer para que una máquina pueda ser consciente. O sea, falta mucho para eso. Pero si algún momento esto pasara, cuando pase, en 2 años, en 20 o quizá nunca, yo no veo por qué una creación del hombre se tiene que volver contra el hombre. No hay competencia, no es que la máquina necesita competir por los mismos recursos con nosotros, o sea, que necesita territorio, comida, o como tenés competencia entre países, ¿no? Y tenés guerras. Entonces, yo no veo ese tipo de escenarios. Por lo contrario, yo veo que hay muchísimo para aprovechar. Y, Rodrigo, cuando pensamos en ficción, ya sea cine, ya sea literatura, bueno, básicamente, como usted ha dicho, en ciencia ficción, cuando pensamos en la inteligencia artificial a futuro, casi siempre es un futuro distópico. Si le preguntamos a un neurocientífico sobre el futuro con la inteligencia artificial, ¿va más hacia lo utópico o a lo distópico? Mira, si hay algo que aprendes o hay algo que a mí me pasó, que cuando vos ves, o sea, cuando vos vas atrás y te fijas las predicciones que hizo la gente del futuro 10 años atrás de cómo sería el mundo en 10 años, o 30 años atrás, y te das cuenta que siempre le erran. Entonces, bueno, yo ya me doy por vencido. Porque por más que genial que seas, por más ejercicio de pensamiento que hagas, es muy difícil de predecir. Es tan complejo, son tan complejas las cosas que determinan los avances de la ciencia o de la tecnología, que a mí me resulta difícil predecirlo. Entonces, podés tener un futuro distópico, podés tener un futuro totalmente distinto, no lo sabemos. O sea, preocuparse por una posibilidad de algo que podría llegar a pasar cuando tenés tantas otras posibilidades que no son ni por asomo ese tipo de futuros, o sea, no le veo mucho sentido. Desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo para este episodio. Ha sido un verdadero placer, Rodrigo. Gracias, Rodrigo Kian Quiroga, por esta edición especial del podcast del Hey Festival en español.
Imaginemos otro mundo. Gracias por acompañarnos. Una producción de Ojo por Ojo Multimedia. Hey Festival 2025. Un espacio para que imaginemos otro mundo.